en la mesa de análisis. Hoy acá tenemos en el set a Javier Hidalgo, como todos los jueves, bienvenido. Hola, buenos días. A Susana Ochoa, también como todos los jueves, muy bienvenida. Muchas gracias. Hoy no está, me dicen, no va a estar con nosotros el diputado Arturo Ávila, va a estar el diputado Mario Miguel, ¿quién? Carrillo. Ya se me estaba, porque me están avisando acá de última hora que va a estar conectado en unos minutos por vía pues en línea, aprovechando las tecnologías. Pero vamos a empezar porque, miren, ya sé que teníamos unos temas y que luego yo les cambio, pero es que esto que pasó hay que comentarlo. Vamos a ver el video del buque interceptado en el Caribe. A ver si lo tenemos, el video del buque. Ahí está. Ahí estamos viendo, esto es lo que pasó ayer. Un buque de la Marina de Estados Unidos interceptando un buque petrolero, un buque tanque, que porque quién sabe a dónde iba, o quién sabe de dónde traía el petróleo. Entonces ahí en aguas venezolanas entraron y dijeron, bueno, con permiso, los incautamos. Una situación que estaba ocurriendo al mismo tiempo que en Venezuela le estaban dando en realidad en la ceremonia no estuvo, llegó después María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, que hoy la presidenta dijo sin comentarios al Premio Nobel de la Paz, y que recibió todo tipo de aplausos de la Internacional Reaccionaria. Vamos a ver si tenemos ahí el video de Felipe Calderón, por favor, para que ya hagamos la reflexión completa. Pero a ver, pongámoslo con audio para que escuchemos aquí lo que dijo Felipe Calderón. Un momentito. Tun, 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 tun. Que me van a avisar cuando esté listo con audio, porque sí es para hacer como todo es que hemos tenido todo un análisis. Está el buque, una intervención, al mismo tiempo está María Corina con un recorrido, según toda la prensa internacional, épico para librarse de las dictaduras, llegar allá, abrazar a la gente y ser arropada por Javier Milei, por Vox, por Felipe Calderón, por supuesto. Vamos a escucharlo. Soy Felipe Calderón, expresidente de México, y quiero felicitar muy sinceramente a María Corina Machado por ser galardonada hoy con el reconocimiento más alto que tenga el mundo contemporáneo, el Premio Nobel de la Paz. Agradezco también la invitación a la ceremonia, la cual no podré atender por compromisos previamente adquiridos. Pero eso no obsta para estar muy, muy contento, al igual que cientos de miles de personas, de millones, porque este reconocimiento es un reconocimiento a quienes luchan por la libertad. María Corina especialmente, ejemplo para todos los latinoamericanos, ejemplo para todos los seres humanos que luchamos por la libertad, y también para todos aquellos venezolanos que han luchado sin cansancio, para los que están presos, para los que han sido torturados, para los que han sido asesinados por esta dictadura cruel y sanguinaria que ya debe de terminar. Yo sé que María Corina ha luchado sin esperar nunca nada a cambio, que lo que hace por la libertad y por sus compatriotas es por deber moral. Pero más allá de la satisfacción de cumplirlo, qué bueno que haya el Premio Nobel, que es un reconocimiento, un incentivo, algo que compensa en parte esta desgarradora lucha de todos los días por acabar con el oprobio, por acabar con la represión en Venezuela. Así, María Corina, no solo liberarás a tu pueblo, sino liberarás a toda América Latina. Y gracias a ti y a tus compatriotas, un día nuestra América Latina, y México, tu Venezuela, Cuba, todos los países, un día seremos libres. Gracias y felicidades, María Corina. Gracias y felicidades, Venezuela. Y que viva la libertad. Bueno, como México, como Cuba, como Venezuela, estas dictaduras crueles y sanguinarias de las que algún día seremos libres, dice el expresidente Felipe Calderón.
que no tiene ningún interés tampoco en la industria petrolera del mundo. Javier Hidalgo. Pues hay que estar preparados porque esta estrategia es la que quisieran para México. Quisieran tener a Lili Telles como para premio Nobel y que pudieran terminar con este proyecto de la Cuarta Transformación, que electoralmente están casi anulados. En Venezuela creo que van 30 y tantos procesos electorales que les han ganado. Entonces, pues ahora la ayuda de Trump, que trae todo este montaje teatral para poder desestabilizar y quitar al gobierno de Maduro, en una idea pues de esto que acaba de suceder, pues es un auténtico pirataje, no tiene otra manera, es como los piratas navales de los buques de antes, no hay otra clasificación. Y obviamente también la nominación de Machado en el premio Nobel pues fue una decisión de Estados Unidos que devalúa el premio Nobel a lo más bajo. Aquí más bien es pues cómo poder reaccionar ante esto. A mí me parece que el gobierno venezolano ha actuado bien en términos de generar un ambiente de paz, un ambiente de buscar que no la confrontación directa, esquivarla. Yo creo que sin estar seguro del desenlace, Trump la tiene también muy complicada para poder invadir Venezuela o asesinar a Maduro y que no suceda un hecho terrible como sucedió en Irak o en varias de sus invasiones que han hecho. Entonces le puede costar también caro en Estados Unidos. Estados Unidos la opinión es en contra de que invada Venezuela y de que inicie una guerra. Entonces, pues son puras provocaciones las que está haciendo. Aquí la cuestión es no caer en ellas y poder mantener la serenidad. Yo creo que sí tiene que acudir a la Corte Internacional acusándolo de pirataje a Trump sobre lo que sucedió ahí y mantener la prudencia y mantener ese ánimo que están teniendo ahora en Venezuela, pues de fiesta y de celebración, de mucha rumba, que le permita enfrentar estas provocaciones. Y bueno, vamos a esperar, insisto, ahí es un asunto de paciencia lo que nos queda y de ir creciendo económicamente. Venezuela también ha tenido un desarrollo económico en los últimos años y que ha permitido pues más estabilidad a pesar de las circunstancias que tiene. No sé, valdría la pena que estos buques, no sé a dónde iba este buque petrolero, pero pues que también a quien lo había adquirido, el petróleo, pues a ellos fueron a los que realmente les está robando Estados Unidos el petróleo. Sí, bueno, es toda una parte que hay muchas cosas que todavía no están claras. Trump dijo que lo que sí es que se van a quedar con ese petróleo de ese barco, eso sí ya lo aclaró, ¿no? Todos se lo van a quedar, pero bueno, pues todavía ahí tenemos muchas dudas de cuáles. Evidentemente no hay ya una invasión, pero sobrevuelan un día antes 2 bombarderos en ese territorio, atacan vía marítima, porque esto sí fue un ataque marítimo. Entonces, pues las cosas no nada más son como de amenaza, ¿no? Hay acciones como concretas que van ocurriendo, Susana. Sí, de hecho yo creo que es muy grave lo que está pasando, porque siento que la estrategia de Donald Trump y esta internacional reaccionaria de la que hablabas, pues desde mi perspectiva lo que está buscando es cada vez más probar qué es lo que pueden hacer y cuál es la respuesta que hay enfrente, ¿no? Y Venezuela pues no es Honduras, no es Colombia, ¿no? Venezuela tiene antídotos antiimperialistas muy fuertes en la población, ¿no? Y a pesar de que se ha tratado como de dar una respuesta pacífica, pues sí es una realidad que la gente también se está armando, ¿no? Frente a una posible invasión, y creo que están en todo su derecho de proteger su soberanía en ese sentido. Pero lo que creo es que tiene que haber una respuesta muy contundente, porque
Pues yo veo este video de Calderón, ¿no? Escucho el discurso en inglés, ¿no? Que eso habla mucho respecto a de dónde viene, ¿no? Corina Machado y su hija, ¿no? Que es quien recibe el premio, y lo simbólico de que sea su hija, ¿no? Dando un discurso sobre la paz, y nos puede dar mucha risa, pero yo sí creo que es preocupante porque, de nuevo, Venezuela tiene antídotos imperialistas muy fuertes, ¿no? Y sabemos todos acá no somos tontos, ¿no? Incluso Trump ha sido muy abierto respecto a lo que buscan es el petróleo. Pero ¿qué va a pasar si sucede esto mismo con Honduras, si sucede esto mismo con Colombia, incluso con nuestro país, ¿no? Que también creo que nuestro país es muy sólido respecto a la defensa de su soberanía. Entonces creo que frente a los intentos imperialistas, pues lo que nosotras tendremos que hacer es defender la soberanía y mandar un mensaje muy fuerte de que este tipo de cosas no se deben de tolerar, y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque al final pues ellos tienen toda la parafernalia mediática. Y también algo que me parece muy interesante pues es la cantidad de frentes que abre Donald Trump, o sea, tiene muchos frentes abiertos. Yo no creo que sea capaz de administrarlo, porque además no tiene el apoyo de su población. O sea, por ejemplo, en Florida, que es donde siempre ganan los republicanos, estaba leyendo que 1 de cada 4 personas no tiene para comer. O sea, la cantidad de personas que hoy no tienen para alimentarse, porque, no sé, hace 2 años era el tema de la vivienda, ¿no? Gente viviendo en sus automóviles, viviendo en albergues, en la calle, evidentemente, pero ahora no tienen ya ni siquiera para comer. Entonces, creo que ese es un caldo de cultivo. También creo que se junta con el anuncio que da sobre cuál es su política de seguridad y cómo van a perseguir a cualquier organización que tenga discursos antifascistas, ¿no? Y cómo dentro de esa abanico puede caber Soros, pero también pueden caber los esfuerzos realmente antifascistas. Entonces, creo que para mí tendríamos que también estar hablando sobre lo que sucede al interior de Estados Unidos, pues porque ahí hay la población y la clase trabajadora no la está pasando bien, y creo que ese es el punto débil más grande que yo veo. Y que tendríamos que estarnos articulando también con su militancia propia de Estados Unidos, y también no renunciar a lo que ellos hacen muy bien, y es una articulación internacional, ¿no? Creo que eso, y lo he dicho en otros espacios, creo que tenemos que utilizarlo como una medida frente a sus esfuerzos que yo creo que se van a ir radicalizando cada día más. Tiene una visión totalmente racista. Eso que dijo de que o sea, eso de veras es increíble lo que dijo de que se iba a terminar la civilización europea porque están siendo invadidos por otros países, o sus referencias a Somalia, a Haití, como que él esperaba migración de Dinamarca y de Noruega. O sea, te da una idea de un racismo rancio, horrible, que está al frente. Esa visión no tiene comparación con lo que podemos hacer en la humanidad. Yo creo que esta idea de ir articulando pues el progresismo a nivel mundial y acercarnos en Estados Unidos también, ir generando ya desde hoy un premio Nobel alternativo por la paz, creo que sería muy importante que lo pudiéramos hacer pronto, porque efectivamente pues hay un ambiente también en Estados Unidos. Bueno, que ganaran los demócratas en Miami ya te da una idea de algo imposible que pudiera suceder. Desesperación, que jamás hubiera sucedido. Y pues yo creo que sí se está sucediendo algo en Estados Unidos que sí valdría la pena abrir esa relación, porque efectivamente nosotros tenemos una propuesta económica de desarrollo, de desarrollo compartido de toda América Latina con Estados Unidos. La presentó el presidente López Obrador en Veracruz, y con mucha claridad dijo, para evitar un conflicto militar, esta posibilidad de un desarrollo integral de toda América con crecimiento, el sueño de Bolívar, sí lo podemos tener. Entonces no estamos a la defensiva, lo que está sucediendo en México es increíble, que pueda proyectarse mundialmente. Creo que tenemos la calidad para poder convocar, no como gobierno, sino como esa militancia progresista a generar una alternativa de América, para poder construir un nuevo modelo económico para toda América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá.
Tenemos ya en la línea al diputado federal Miguel Carrillo, creo que ya lo tenemos ahí. Diputado. Aquí andamos, saludos. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo aquí al Sinsonte, aunque sea ahora en línea. Estamos hablando de este operativo que hizo Estados Unidos sobre un buque petrolero venezolano para, básicamente dicen ellos, incautar el petróleo. No está claro a dónde iba, decían algunas de las versiones que eran, pero no se ha difundido oficialmente información de a dónde se dirigían ni qué cantidad de petróleo era. Y en el contexto de la reunión que hubo en Oslo para entregar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y que tuvo el aplauso enorme de varios dirigentes de la derecha de América Latina, Iván Duque, Álvaro Uribe, Javier Milei, en España Vox y bueno, Paraguay. Nuestro expresidente Felipe Calderón, que como les digo, casi no tiene intereses en la industria energética, que aquí Arturo y otro compañero lo fueran a encontrar en una de las COPs, en el área de petróleo de las empresas, de los lobbies que se hacen con empresas petroleras, pues seguramente fue alguna casualidad. Pero bueno, ¿alguna primera impresión sobre este tema, diputado? Pues forma parte de la presión que Donald Trump está ejerciendo. De hecho, tiene ahí su red social que se llama Truth Social y ya no usa X, utiliza esa red que es de él, muy egocéntrico el señor, donde dice en una publicación que los días de Nicolás Maduro están contados, porque él considera, basado en que, no lo sé, que la administración de Nicolás Maduro, primero que llegó por un fraude y que es una dictadura y otras cosas que ha hecho referencia a Donald Trump. Como si la votación de él hubiera sido prístina, ¿no? Digo, pero bueno, bien lo comentó ahorita Javier. Hay estados que históricamente han sido republicanos y que ahora ya están volteando a la demócrata, y también lo acabamos de ver con la elección del alcalde de Nueva York. Los demócratas van avanzando y creo que esa es la presión que está ahorita sintiendo Donald Trump, y por eso es que está tratando él de impulsar en América Latina y en Europa un movimiento, digamos, del péndulo radicalmente hacia la derecha extrema, hacia este pensamiento donde el libre mercado ajusta todo, sí, siempre y cuando ellos tengan el poder del Estado, para que a través de las herramientas del Estado entonces puedan aprovechar, digamos, lo que económicamente ofrece el mercado. Al final del día, para Donald Trump todo es un negocio. Entonces, él está tratando de colocar sus fichas en Perú, próximamente en Venezuela. Le encantaría que Bolsonaro no estuviera en la cárcel y que regresara a Brasil. También quiere, bueno, ya trae ahí el impulso con Milei en Argentina, pero también está volteando a ver hacia Chile, está volteando a ver hacia Ecuador, en Honduras, ¿no? Tenemos a Asfuara, que es alguien que está totalmente ligado a la extrema derecha del conservadurismo, y forma parte de su juego geopolítico. Así es como lo vemos nosotros. Y ¿qué es lo que nosotros, digamos, como movimiento, como de izquierda, de pensamiento progresista, donde nosotros privilegiamos el bienestar de la base social y no solamente de la cúspide de unos cuantos? Pues creo que tendríamos que estar también contestando mediáticamente, pero sobre todo exhibiendo y desmintiendo todas las mentiras que traen. Entonces, lamentable, la verdad, que el Premio Nobel de la Paz se preste para que le hayan otorgado a Corina Machado este galardón. También lamentable que incluso organismos internacionales como la FIFA estén inventando premios de la paz, entregándoselos a alguien que tiene las visas restringidas, a un equipo como Irán, por ejemplo, que no va a poder entrar a Estados Unidos a jugar. ¿No? Es realmente increíble, pero mi reflexión es: no podemos quedarnos cruzados de brazos, y las fuerzas progresistas de cada uno de los países de Latinoamérica y también, ¿por qué no?, de Europa, tendríamos que organizarnos, juntarnos
para poder contrarrestar estos ataques de un modelo económico que quieren reimplantar y que ya se vio que no funciona, que no le sirve a la gente. Porque como bien lo dijo Javier Hidalgo, pues es que esto se trata de, al final del día, que no le quiten al que no tiene para que concentre poder el que más tiene. Básicamente, esa sería la reflexión. Creo que tenemos un muy buen entendimiento en temas de relaciones diplomáticas en México. El canciller Juan Ramón de la Fuente, que ahorita está de licencia, pero que está encargado de despacho Velasco, está haciendo un buen trabajo. Tenemos a una presidenta que le entiende perfecto a esto, que siempre ha sido muy prudente, pero que yo podría estar identificando que ella pudiera ser quien amalgame, ¿no? Todo por lo menos en América Latina, quien amalgame este movimiento de las izquierdas progresistas a través del humanismo mexicano y que pueda hacer o que pueda contrarrestar estas acciones de la ultraderecha que pues, de manera tramposa y de manera con herramientas como el lawfare, por ejemplo, están avanzando de una manera, yo diría, pues preocupante en América Latina. Esa sería mi reflexión. Yo les quiero preguntar, aprovechando que están aquí y que están como los tres militantes de un partido político que está en el poder, dos cosas. Uno, ayer me decía una compañera de Bolivia, me decía, mire, es que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido enterar de que ya somos una zona de conflicto. O sea, pensamos que está en Medio Oriente, que estamos en Ucrania, pero ya lo somos. Y los movimientos populares en América Latina este año han tenido electoralmente muy malos resultados, incluidos los que parecían en algún momento, esta compañera de Bolivia, pues en su momento parecían invencibles, ¿no? Iban muy bien y de pronto pues ya no fueron tan bien, y tenemos el caso de Bolivia, donde hay una regresión tremenda, el regreso de la blanquitud al poder del gobierno. Está ahorita en disputa muy fuerte Honduras con la intervención directa de Trump, como estuvo en Argentina. Ecuador, que bueno, pues en febrero se renovó o se reeligió Noboa, bien mal, o como diríamos en México, haiga sido como haiga sido, Noboa se quedó en el poder y luego ha tenido una fuerte represión. Digamos, no ha sido nada bueno este año para el progresismo en América Latina, y de pronto nos vamos quedando poquitos países y algunos, Venezuela asediado y ya Trump diciendo que el siguiente será Colombia. Entonces, la pregunta es efectivamente cuál tendría que ser, yo sé si preventivamente, viendo, como dicen, pon tus barbas de ¿cómo es? ¿A remojar? ¿Sabes? ¿Cómo es el? Pon las barbas de tu vecino. Si cuando veas al vecino, no sé qué, pon tus barbas a remojar. Es decir, estamos viendo todo ese contexto y México parece que va en otro camino, pero ¿cómo se construye otra cosa para no llegar a estar como ellos? Javier. Bueno, hay que recordar que hubo una ola, digamos, a principios de siglo, que se fue con vocación progresista a toda América Latina, y solo México, pues no pudimos pasar por los fraudes electorales. Cuando llegamos en 2018, solo estaba Bolivia, digamos, se mantenía de ese progresismo de principios de siglo. En este tramo fue que Lula recuperó el poder, que también en Colombia, o sea, sí ha habido avances importantes, lo mismo que sucedió en Honduras, y pues sí es una disputa que se va radicalizando cada vez más. Y aquí se va radicalizando porque el modelo neoliberal está en crisis. Esto que estamos hablando de lo que está viviendo la población en Estados Unidos no es casual, es la misma ineficiencia que tiene este modelo. Aquí la cuestión que sí podríamos como discutir es empezar a hablar esta parte del humanismo como proyecto alternativo de mundo,
¿Sí me explico? Que pudiera dar luces y pudiera sí entablar relaciones con Estados Unidos en otras condiciones. O sea, hablar, por ejemplo, de América Latina y separarnos de la economía de Estados Unidos, para nosotros es imposible. O sea, estamos totalmente ligados, pero hay perspectivas que decían, bueno, no tenemos tanta confianza a Soramandani ni a muchos que están de los demócratas, pero sí tenemos que ir armando esos lazos que pudieran hablar de qué proyecto económico le queda al mundo y a América Latina. Y yo creo que vale la pena discutirlo. Por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones en Chile, se está polarizando entre Katz y la... ¿cómo se llama? Jara. Jara trae una propuesta interesante que habla de salario común y que habla de $800 para cada familia allá en Chile. Este punto, pues obviamente los neoliberales dicen, no, ¿cómo vamos a estar regalándole dinero para que la gente sea floja? Acá se resolvió de una manera genial, porque ese dinero sí sirve para reanimar el propio capitalismo. O sea, lo que hace es ampliar el mercado interno y permitir el consumo a quienes no tenían posibilidades. O sea, sí es una manera correcta, puede desarrollar la economía. Pero acá se dirigió a los sectores vulnerables, a los adultos mayores, a los niños, a las personas con discapacidad. Y en cambio esa perspectiva se va a la familia y eso pues llega al jefe de familia, que es el hombre, se replica el patriarcado con recursos públicos. Entonces, por ejemplo, ese debate sí vale la pena que lo podamos estar haciendo ya. ¿En qué consiste este proyecto de humanismo mexicano? Porque de facto en México ya tenemos un ingreso básico mínimo para todos, nomás que se explicó de una manera distinta, porque a los adultos mayores, porque a las mujeres de 60 años, y creo que hace más sentido que simplemente decir todos tenemos derecho a un ingreso. Exactamente, ¿no? Y eso rompe completamente el discurso. Y cómo sí permite un desarrollo económico incluyente en el país, y cómo puede proyectarse como alternativa en el mundo. Y más que Trump no está solo, o sea, sí, el neoliberalismo sí vivió una cuestión económica donde había un solo polo para todo el mundo, pero el desarrollo de China, con un modelo muy similar al que estamos viviendo aquí en México, muy similar, pues obviamente marca otra pauta, y que sí tiene que irse evaluando con esta crisis que está viviendo el neoliberalismo y estas patadas de ahogado, que yo sí los digo, son patadas de ahogado, que son muy peligrosas, porque una de esas sí pueden darte duro, ¿no? Pero que son patadas de ahogado lo que está haciendo Trump con toda esta serie de acciones tan locas, tan dispersas, que obviamente pues va a generar un tema en Estados Unidos, pero que ya tendremos que ir construyendo una alternativa económica fuerte para América, incluyendo los Estados Unidos, que pueda ser atractiva para todos, como para que racionalmente podamos buscarla y que pueda ser parte de la sobrevivencia que tenemos como seres humanos, que sí está en disputa el calentamiento global, las circunstancias del planeta, las posibilidades de una guerra nuclear. Desarrollar este proyecto es una alternativa que tenemos que buscar desde aquí, desde México. Pero voy a ser ahorita un poquito abogado del diablo, porque voy a preguntar, ¿no será que también hay un exceso de ingenuidad, quizá exceso de confianza, de pensar que no nada más Trump es la cara más visible de un proyecto político que está queriendo, decía otra compañera, venir por todo, ¿no? Y que lo estamos viendo en distintos frentes. Y lo acabamos de ver hace un ratito, esto que acaba de pasar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ataque de bots para tirar su cuenta de Twitter, ¿no? La suplantación de identidad de los ministros y ministras de la Suprema Corte para desviar la atención, el asusamiento de situaciones terribles, por ejemplo, en lugares como Michoacán. O sea, hay muchos grupos que de pronto van dando señales de una cierta articulación que a lo mejor o no estamos viendo o no queremos ver. Susana.
Yo creo que en nuestro país lo encabeza una mujer que cero está confiada al respecto, ¿no? O sea, uno ve cómo trabaja. Pero el resto de la militancia, ¿sí o no? Y ese es el desafío, ¿no? Yo creo que en nuestro país, y además con todo lo que está pasando y a pesar de que la izquierda va en retroceso en América Latina, pues nunca antes creo que habían sido tan relevantes las ideas de Marx, de Fidel Castro, ¿no? Uno lee los discursos de hace 40 años hablando sobre el imperialismo y hoy está más vivo que nunca, ¿no? Ese proyecto hegemónico que hoy definitivamente está en crisis, pero eso no quiere decir que nosotras vayamos ganando. Y no hablo en México, sino hablo a nivel, digamos, global. Yo creo que el discurso, por ejemplo, que dio la presidenta en el Zócalo y ese como pequeño mensaje que dio hacia Morena, pues nos habla de que el partido tendría que estar poco a poco llegando a la altura de lo que la presidenta, creo yo, está construyendo, no solo en México, sino de cara al mundo, ¿no? Y si uno compara, por ejemplo, por qué hemos perdido la izquierda en otros países, pues, y lo comparamos con lo que estamos haciendo en México, y que haber tenido un presidente que es historiador, pues nos habla de que tenía algún par de cosas claras y también de los aprendizajes que han pasado en Estados Unidos, en América Latina y por qué ha perdido la izquierda, ¿no? Por ejemplo, este tema de no zigzaguear, que mucho hablaba Andrés Manuel, yo creo que Gabriel Boric es un claro ejemplo de qué pasa cuando zigzagueas. Por el bien de todos, primero los pobres, también es muy claro, ¿no? O sea, no puedes priorizar a todo el mundo, ¿no? O sea, tienes que priorizar un sector de la población y eso implica quitarle la cobija a otro sector de la población, que incluso así en México los ricos se han hecho más ricos y bueno, cosas que pasan, ¿no? La narrativa y la construcción de un nuevo sentido común, ¿no? O sea, como esta idea de que las conquistas son colectivas, porque estos son los desafíos que tuvo la izquierda, ¿no? La gente logró salir de la pobreza, pero como no lograron construir un nuevo sentido común de qué significa vivir en comunidad, qué significa vivir en una sociedad nueva, pues la gente quería más y quería más y quería más, y no está mal con querer más, pero ¿qué significa ese querer más? Querer vivir más feliz y tener más tiempo libre o comprarme 3 autos y 2 iPhones y lo que sea. Creo que la agitación, la formación y la organización es muy importante y creo que hay cosas que no son muy taquilleras que están pasando en este país que tiene que ver con la organización, por ejemplo. O sea, la cantidad de padres de familia que hoy se reúnen en todo México para decidir en qué van a invertir 200 o medio millón de pesos para las escuelas, ¿no? La cantidad de usuarios de clínicas que se están organizando para mejorar y eso antes a lo mejor la derecha hubiera dicho la gente es corrupta, ¿no? Y no es capaz de administrar el dinero público. Pues hoy el pueblo de México está dando un ejemplo de que es posible organizarnos de una manera distinta. La cantidad de servidores de la nación que hay hoy revisando facturas, haciendo que cada uno de estos pesos que se están invirtiendo en las escuelas, en las clínicas, ven el dinero público que se les da para poder comprobarlo y que los programas sigan funcionando, pues son cosas muy potentes que a la hora del debate se nos olvida, pero que están pasando. Y ya para ir finalizando, yo creo que México y China hoy representan horizontes y también es muy interesante porque son civilizaciones muy viejas, históricas, que priorizaban lo común por sobre lo... Por eso creo que el libro de Andrés Manuel va a ser muy interesante, ¿no? O sea, como recopilar que lo que somos hoy no es de hace 30 años, ¿no? O sea, que viene de civilizaciones donde no buscaban el oro, ¿no? O sea, cuando llegaron los españoles, los indígenas eran como, ¿y el oro por qué les significa tantas cosas, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas tenemos que contarlas y organizar a nuestros latinos en Estados Unidos, porque yo sí creo que son un antídoto muy poderoso frente a lo que está pasando hoy. Y creo que esfuerzos, incluso por ejemplo los que hace Alina Duarte en el Instituto de Formación, yo creo que hay que recuperarlos. ¿Cómo nos organizamos con nuestra militancia de allá, que se está formando con el obradorismo, que extraña México, que a lo mejor no se van a regresar, pero que van a poder votar? Son más de 30 millones de personas, no solo mexicanas, sino latinos en general. Entonces yo creo que hay que voltear hacia el sur, definitivamente, pero también hacia el norte, porque ahí también está nuestro sur. Yo quiero ir con el diputado Carrillo, pero antes quiero ver si nos pueden poner una parte del mensaje de Claudia Sheinbaum del domingo dedicada a la militancia. Déjenme hacer una reflexión. La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos
o privilegios. Mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido desde nuestro origen poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación. La cuarta transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con la forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio del pueblo. Que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana. En este camino, el principio juarista de la justa medianía debe ser faro y debe ser guía. Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro y sin excesos. La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios. Voy, diputado, contigo. Dice la justa medianía y construir una ética nueva desde el poder o seguirla construyendo, pero no hemos visto tanta justa medianía en algunos actores de Morena en este año, que hemos visto un montón pues, han sido escándalos precisamente porque a los de Morena se les exige o se espera algo que no sea lo mismo que los que están en las casas de enfrente. A ver, creo que lo que la presidenta quería manifestar o dejar en claro, que es algo que venía también diciendo el licenciado López Obrador, es la separación del poder público del poder económico. Creo que eso es lo fundamental y eso es lo que nos caracteriza a los que formamos parte de este movimiento. No se puede hacer un uso y abuso del poder. ¿Y a qué me refiero? A servirse del poder para generar riqueza personal. Quien asume una decisión de ser servidor público en este movimiento, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el movimiento del humanismo mexicano, del progresismo que ya hemos estado platicando aquí en México, si alguien toma la decisión y asume que va a ser servidor público, es servir al pueblo, no es servirse del poder. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos del mensaje de la presidenta y sobre todo cuando se ejerce en el gasto público. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, en Cámara de Diputados venimos de la discusión del paquete económico, de la ley de ingresos, del código fiscal, del presupuesto de egresos de la Federación. La verdad es que pues, la sábana del erario no alcanza para cubrir todo, hay que priorizar. La presidenta trae 5 ejes fundamentales, prioritarios para generar bienestar, que son la atención en materia de educación, de salud, seguridad, infraestructura, con una base sustentable, por supuesto, y la ejecución, digamos, de los programas sociales, de los programas de bienestar, que son derechos ya adquiridos para las y los mexicanos, y que le permiten tener bienestar, un estado de bienestar a las y a los mexicanos. Entonces, estar a quienes estamos de este lado como servidores públicos, estar en la misma sintonía es fundamental. Ahora, eso no quiere decir que a nivel personal no puedas tú tener algún tipo de calidad de vida. A lo que me refiero es, no podemos también criminalizar el sector, digamos, empresarial que da trabajos, que lo hace por las buenas. Porque tenemos un sector empresarial en México, que normalmente son los de la cúspide,
que son los que evaden impuestos, son los que abusan o hacen abuso de las condiciones laborales de la gente que trabaja para ellos. O sea, se dan una serie de cosas que eso es lo que este movimiento está en contra. Entonces, no criminalizamos a los que generan, digamos, riqueza, pero lo vas a hacer, lo quieres hacer, quédate entonces del lado de la iniciativa privada, no vengas aquí al sector público a tratar de enriquecerte con las herramientas del sector público para temas personales. Que eso es lo que lamentablemente, por ejemplo, está haciendo Donald Trump y toda su bola de amigos que se están beneficiando de los puestos que hoy tienen, de los puestos públicos que tienen, para seguir llenando sus arcas personales. Javier, tú acabas de publicar hoy en el diario Red América Latina un artículo que dice militar desde la congruencia y que seguimos en esta línea y que vamos a seguir porque, bueno, la presidenta marcó la línea, ¿no? Entonces, a nosotros periodistas nos toca atar de cuchillito de palo. No, pues es que sí tiene que suceder. O sea, bueno, el planteamiento que hago en este artículo de hoy es que sí, la ruta ética que presentó la presidenta tiene que ya tomarse en los propios estatutos de Morena. O sea, ya tal cual, textualmente casi, estar inscritos en los estatutos de Morena. Actualmente hay una parte, pero esta entra más al fondo del asunto. Y es que también lo dijo la presidenta, la importancia de la trascendencia del humanismo mexicano depende de la separación del poder económico del poder político. Y entonces las tentaciones para el poder económico para corromper a quien a quien milita en Morena, pues van a ser muchas, permanentes, y no solamente por los casos que se han sucedido como visibles, sino como una posibilidad de acceder al poder, entendiendo que así ha sucedido en otros países. O sea, este avance de la derecha ha sido así. O sea, Lenín Moreno en Ecuador era parte del gobierno de izquierda de Correa. Luis Arce era parte del gobierno de Evo Morales. Que empezaron ayer, por cierto. Y además ayer lo detuvieron además como secretario de Finanzas. Por lo que hizo como secretario de Finanzas del gobierno. Los dos, por traidores, ahora los dos están en la cárcel, Luis Arce y Lenín Moreno. Bueno, pues, pero así es, o sea, lo que tenemos que cuidar, o sea, yo le decía, no le veo... ¿Será la suerte de quienes traicionen el movimiento? Exactamente. ¿Sí será? Sí será. ¿Lo veremos algún día? No, espero que nunca lo veamos. Esperamos que se mantenga el movimiento con esta separación, que estos valores éticos que está definiendo la presidenta sean la congruencia de todos los funcionarios, porque estamos hablando de miles de funcionarios, y esto mismo, esta separación del poder económico y político tiene que darse a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. O sea, tiene que ser un modo de trabajo separado del poder económico. Entonces, sí está la propuesta, pues, de que se retomen tal cual en los estatutos y que obviamente no sea letra muerta, que podamos estarle atendiendo. Y como tú dices, los periodistas ayudan mucho a desenmascarar estas cuestiones ocultas y como también tienen que quedar en la conciencia de los electores, como las candidaturas se van a unas encuestas, pues obviamente estas manchas negras, pues no, si son verdad, no se quitan fácilmente y la gente las va a tener que considerar para que no se nos vaya a colar por ahí alguien que tenga pues esta capa de... o sea, que no esté claramente su situación económica y que sea descubierto por los medios. Bueno, colados hay muchos y otros que coladas, y no solo los colados, sino gente que dentro de las propias estructuras, pues con el tiempo se le va olvidando algunos principios, ¿no? Y sobre todo cuando tienes poder, pues lo quieren mantener. O sea, de las dos partes hay riesgo. Pero voy a esta pregunta porque hemos visto... y nos pasa a nosotros mucho que ves acciones importantes, por ejemplo, esta semana de la Corte
de la Suprema Corte poniéndole freno a los intereses corporativos de Slim, a los intereses corporativos de Salinas Pliego. Vemos también, por ejemplo, a la fiscal acelerando un poquito los expedientes que tenía ahí Gertz Manero en su archivo, ¿no? O sea, acelerándole y metiéndole prisa a algunos procesos. Y entonces dices, eso es muy bien. Pero luego justo volteas a otros lados dentro del partido en el poder y dices, bueno, y aquí se va a utilizar la misma vara realmente. ¿Cuándo vamos a ver que haya algún tipo de sanción, por lo menos, aunque sea simbólica del partido, hacia cuadros que no se han portado tan bien, Susana? Sí, yo creo que ahí tenemos dos desafíos, o sea, y creo que la forma de cómo cumplir este mandato, que no solo es de la presidenta, yo creo que es pues del pueblo de México, ¿no? Y es lo mínimo que tendríamos que atender. Uno, creo yo que es la parte como de la militancia, ¿no? O sea, cómo logramos que estos perfiles que claramente, porque yo siento que los principios no se olvidan, ¿no? O sea, si te olvidan los principios es que nunca los entendiste realmente, y es cómo vamos aislando políticamente estos perfiles, ¿no? Y eso pasa por construir una hegemonía, de nuevo, no solo electoral, pero también política, ¿no? Y que estos perfiles queden solos, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la reacción cuando Pedro Aces, impresentable, convocó a esta reunión con Israel y que lo tuvo que hacer a puerta cerrada, pues yo vi a una militancia muy organizada diciendo, este cuate no, todavía no entendemos porque está aquí, no nos representa y no puede volver a suceder. Pero luego es la parte de la vía partidaria, ¿no? Y creo que ese es el desafío más grande que tiene el partido, porque es como los delitos, ¿no? Si no hay... ¿Cómo logramos que sea un incentivo no robar, no mentir, no traicionar? Pues que existan consecuencias a quien robe, mienta y traiciona. Y creo que hasta ahora no ha existido, al menos que Javier me corrija si me equivoco, no ha habido, creo yo, hasta ahorita alguna sanción o algo que verdaderamente llame esa claridad de que aquí estas prácticas no se valen. Y ese es un desafío muy importante, ¿no? Porque pues el movimiento de la Cuarta Transformación pues tuvo que hacer alianzas el sexenio pasado que ya se han explicado por qué se tuvieron que hacer, pero cómo eso puede poner yo pienso que no pone en riesgo el proyecto, la verdad, ¿no? Yo creo que hoy hay un respaldo popular muy importante y no necesitamos ya de esos acuerdos, pero creo que tendría que haber pues una llamada muy clara y consecuencias, y creo que hasta ahorita no ha habido consecuencias, y si no hay consecuencias pues siguen existiendo incentivos para que estos perfiles sigan, ¿no?, haciendo de las suyas en el partido. Regreso al panorama electoral y al panorama de América Latina por dos cosas. Uno, porque este es un medio que suele ver hacia lo global y hacia América Latina, una vocación internacionalista que es muy propia de la izquierda, y también porque han estado pasando cosas tremendas. Detuvieron ayer a Luis Arce en Bolivia. Hubo toda una discusión en la Cámara de Diputados de Brasil para... con el objetivo de reducirle las penas que tiene de 27 años y que pase a ser de 2 a Jair Bolsonaro, mientras su hijo está ya anunciando que quiere ser candidato presidencial. Tenemos enfrente elecciones en Chile y vamos a ver un pedacito de lo que fue el debate presidencial en Chile, esta parte en la que hablan del blindaje, el video en el que hablaba de Janet Jara y no sé cuál es Artur Zimeida. Porque toda esa pantomima que hace encerrado en una bola de cristal, en una caja de cristal, en realidad lo único que hace es alejarte de la gente. Janet, ¿Le va a contestar, candidato? Sí, yo soy más cercano a la gente de lo que tú crees. Tengo que de repente usar un vidrio porque hay personas, y tú lo has visto en otros países, que han asesinado candidatos presidenciales. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo? Después voy a decir, en realidad tenía razón. Porque mataron un candidato presidencial en Ecuador, mataron uno en Colombia, han atentado contra otros. Tú eso es lo que buscas porque esas personas, los narcotraficantes, el crimen organizado, ¿tú crees que en Chile no hay? ¿Tú crees que en Chile no hay crimen organizado? No, pero explícame lo que acabas de decir. Tú eso es lo que buscas. ¿Qué cosa? ¿Qué busco yo? ¿Que te ataquen a ti? Hoy día tú haces tu franja, tu franja diciendo, mire cómo se separa la gente, y bajas un vidrio. ¿Estás acusándome a mí? Yo no estoy acusando nada, estoy reflejando lo que dices tú en tu franja y te ríes de una medida de seguridad básica. Sí, pero es porque curioso, han habido asesinatos a nivel internacional. A ver, sí, más bien creo que era el otro.
el de la migración, Pero está el de los interesante. migrantes. Está interesante porque habla de cómo se quería proteger, porque es que Kat salió en un evento como con un escudo protector anti balas, pero pues es que allá no tienen estos problemas que luego se pueden tener acá. Pero a ver si tenemos el otro, el de ese. Bueno, ahí está parte de lo que fue ayer el debate. Parece que todas las grupos de derecha se han estado acuerpando en torno a la candidatura de José Antonio Kast, que pues va a sellar un año, insisto, electoral. No nada positivo para los movimientos progresistas de América Latina. Diputado Miguel Carrillo. ¿Sí escucha o no escucha? Sí. Ahorita ya estoy escuchando. La verdad es que no escuché la parte del segmento del debate presidencial en Chile. Es un discurso antimigrante centrado en la seguridad que está muy en el mismo tono de Donald Trump. Sí, a ver, ya era lo que iba a comentar, ¿no? O sea, pero puedo imaginarme lo que traen. La criminalización de la población, por ejemplo, de la migración, como lo hace Donald Trump, donde no se dan cuenta que las personas migran no por una elección personal, sino porque las condiciones no son las adecuadas, no hay un estado de bienestar y por eso las personas tienen que salir y se tienen que mover. Y además es un derecho humano el moverse y el migrar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo digo? Lamentablemente, lo que hoy está viviendo Chile, pues es culpa de las decisiones que ha tomado Boric. Con todo respeto se lo digo al compañero, porque él llegó impulsado por un movimiento de base progresista y hoy lamentablemente está virando y está a punto de entregar el poder a una persona que es ultraconservadora, y eso lo único que va a hacer es llevar a un estado regresivo a Chile. Y es parte de este movimiento que estoy yo identificando en toda América Latina, en todos los países que ya habían formado parte, incluso, por ejemplo, del Grupo Puebla, me acuerdo perfecto, que en cierta manera, digamos que ahí el único que faltaba de integrarse era México, y como bien se comentó aquí en la mesa, pues nos tardamos porque Felipe Calderón se robó la elección. Pero creo que estamos otra vez, y en verdad lo considero así, creo que estamos a tiempo de poder revertir o contener el avance de la derecha, y la figura ideal para hacerlo en América Latina son dos personas: Claudia Sheinbaum Pardo y en Brasil Lula da Silva. Creo que ellos podrían ser este motor que se necesita dentro de América Latina para que no vire o no regresemos hacia el esquema neoliberal
que se quiere implementar no solamente en América Latina, también en Europa. Porque al final del día, pues estamos hablando de un mundo que está geopolíticamente totalmente conectado y que está en juego el futuro del bienestar y los derechos de todas las personas. Entonces, creo que sería conveniente que se pudiera retomar, por ejemplo, el esquema del Grupo Puebla, que el espíritu era el poder reunir a los liderazgos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en Colombia identifico al actual senador Cepeda. De cada uno de los países, tanto en Honduras, como en El Salvador, como en Ecuador, como en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, de manera que la gente pueda identificar que existe opción dentro de digamos, de estas personas que ponen primero a la gente, que tienen un pensamiento progresista, para que América Latina sea un bloque que pueda contrarrestar las medidas conservadoras que actualmente tiene América del Norte, Canadá, Estados Unidos y ya muchos países de Europa que están avanzando en ese sentido. Creo que estamos en un muy buen momento y, ¿por qué no?, dentro del movimiento de regeneración nacional, que a mí me gusta seguirle llamando movimiento y no partido, que podamos hacer ese impulso, hacer ese llamado a otros movimientos u otros partidos en América Latina, poder hacer un gran congreso latinoamericano de pensamiento progresista, de poder transmitir lo que nosotros hemos hecho, primero con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la experiencia del humanismo mexicano, poderla compartir y que ellos mismos en sus países pues también lo puedan aplicar, porque no es fácil, no va a ser fácil y no va a seguir siendo fácil, y si no nos organizamos, como en su momento nos organizamos en México, pero si no nos organizamos a nivel de América Latina, el proyecto puede estar en riesgo. Pues ya son 11:03 de la mañana, se nos está acabando rápido el tiempo de esta mesa y quisiera poner solo como para dejarles y pedirles una última reflexión final de todo lo que hemos platicado, un tema de cómo ha estado respondiendo en momentos de crisis, que se ha vuelto muy viral, muy famoso, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Vamos a verlo tantito, a ver si... La orden está dada. Trabajo y más trabajo. Y rumba, 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 rumba y más rumba. Hasta que el cuerpo aguante. Lunes, rumba. Martes, rumba. Miércoles, jueves, viernes, doble rumba. Sábado, triple rumba. Domingo, rumba suave. Rumba, rumba y más rumba. No me vengan a decir cuando yo los llame, aló, comando de comunidad del IDICE. Sí, a la orden, presidente. Mira, les mandé tal tarea, ¿ya la hicieron? Bueno, presidente, dentro de 2 días porque estamos rumbeando. Me tienen que decir, bueno, presidente, la estamos haciendo, lo llamamos en 1 hora. Nuestra vida tiene que ser para la alegría, para la felicidad. Los amargados, va de retro, Satanás. Nicolás y te pis, Nicolás y te pis. Mira la changa esa, no tiene la changa. Crazy girl. ¿Cómo se dice en inglés? Tipo Tarzán sería sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Sí paz, paz, paz. Network. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Venezuela! Bolivarian Republic. Bueno, ahí está el contraste entre los buques invadiendo y la respuesta que ha sido muy viral. O sea, nos causa mucha gracia porque está muy simpático, pero la verdad es que se han vuelto virales los videos que he estado publicando en TikTok
el presidente venezolano Nicolás Maduro a veces rumba, a veces está cantando a John Lennon, a veces lo ponen ya hasta en las discos, ¿no? Pero movilizando al tema Queremos Paz con este mensaje. Entonces, ya para cerrar, una reflexión de 30 segundos, diputado Miguel Carrillo. Pues la reflexión sería poder implementar en América Latina un movimiento de revolución de conciencias como se hizo aquí en México. Javier Hidalgo, ¿con qué nos quedamos de toda esta discusión? Totalmente de acuerdo, pero como dice Susana, poderlo proyectar a nivel de América completa, incluyendo los Estados Unidos, y sí, generar un movimiento para un proyecto de humanismo de las Américas, incluyente. Y aprovechando que está consejero de Morena, yo creo que tendríamos que hacer un encuentro transfronterizo con militancias latinas, no solo mexicanas, de Estados Unidos, con militancias mexicanas, y que esos anticuerpos que tiene el pueblo venezolano, pues podamos llevarlos a otras regiones de nuestro país, de nuestra región. Incluida la rumba. Incluida la rumba. Por delante. Y yo creo que son tan virales, sobre todo con la gente de Venezuela, porque la gente de Venezuela tiene muy claro cómo funciona el imperio, ¿no? O sea, para ellos esto forma parte de los intentos de asesinato contra Hugo Chávez. Son cosas que ya vivieron, pero no quiere decir que sean menos graves. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy en esta mesa que ha ido amplia, porque teníamos como unos temas, pero de pronto aparecen estos buquecitos, interceptan a otros, llevan su petróleo y entonces a veces nos hace necesario abrir el foco a lo que está pasando en toda la región. Muchísimas gracias a los Dani. tres. Gracias. Y vámonos al comentario editorial.